SER Podcast. Al contrario de lo que muchos piensan, engordar puede ser mucho más complicado que adelgazar. Al menos si tienes que subir 15 kilos en un par de meses para conseguir el trabajo más importante de tu vida. Lo hizo el actor y guionista Manuel Burke para su primer protagonista en 2015. Y le salió bien, porque al otro lado de las 7 comidas diarias, de los batidos, de las meriendas, las cenas, las recenas, había una nominación al Goya a Mejor Actor Revelación. Lo curioso de esta historia es que sus analíticas estuvieron mejor con los 15 kilos de más que sin ellos. Y detrás de esas analíticas estaba, como no, Ángela Quintas. En este episodio descubrimos cómo come Manuel Burke. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para comenzar esta temporada, hoy nos acompaña alguien que no necesita presentación y menos en la cadena SER. Pero si hay algún despistado, hoy nos acompaña Manuel Burke, que es guionista, actor, cómico, presentador de la SER de Me pasa una cosa y colaborador cada domingo de A vivir que son 2 días. ¿En qué hora? ¿Quién estará en esa hora? ¿Quién estará en esa hora? ¿De 11 a 12 puede ser? ¿Quién será la otra colaboradora? ¿Quién será? No sé. No sé. ¿Desde No me hace suena. cuántos años? Ya un montón, si empezamos Creo que juntos. esta es la 11, ¿ya? ¿Sí? Sí. Si entramos de la mano. De la Bueno, pues la colaboradora soy yo. Claro. Tenía muchas ganas de que vinieras a Cómo Comes, porque sé que, bueno, entre otras cosas porque comemos juntos todos los domingos. Sí. Hay veces que me odias más, a veces me amas más, dependiendo de lo que hayamos traído, Es pero verdad. al final eres muy buen mandado. Siempre acabas comiendo lo que ponemos. Siempre y hablando bien de lo que comemos. Y hablando bien de lo que comemos. Hemos comido insectos, sal, hemos probado cosas, Sí. pero luego también hemos comido cosas En riquísimas. general todo a mí me ha gustado, ¿eh? Sí, menos, yo recuerdo esta temporada, el día que menos te gustó fue el limón. El limón. Sí, que me miraste con cara de, ¿pero qué bueno, es porque esto? era, claro, a mí que me gusta el limón. Sí, pero me traes Pero- aquí un limón para que lo chupe, Sí, ¿esto me qué parecía es? como un poco soso. Ya. Pero ya sabes que mi punto débil es si lleva cebolla O no lleva leche. cebolla. Las cosas con bechamel. El día de los canelones, ese fue difícil. Complicado. Ese fue Bueno, pero al difícil. final siempre lo acabas probando, en menor o menor Sí, cantidad. sí, pero lo porque no acabas me probando. mata, Claro. digamos. Me hace sentir mal y Ya. luego tengo que ir a tu consulta. En realidad lo metes para que te pague. En realidad está todo como muy pactado. ¿Cuál es el momento más divertido que tú recuerdas de nuestra sección en el A Vivir? El más divertido. Yo tengo uno. Sí, a ver. Sí, el día que comimos insectos. Ese fue estrafalaria, a mí eso me gusta. Bueno, me gustó porque no tuviste ningún reparo en probarlo. No. Nada, dijiste, porque- lo pruebo y ya. Sí, a mí la comida exótica siempre me anima a entrar. Cero tiquismiquis. Sí, a mí cuando voy no viajo muchísimo, pero cuando voy a otros países siempre pruebo lo raro. Ujú. Porque ya que estoy allí, Lo ¿no? pruebo. Igual descubres un manjar. Ujú. Entonces los insectos siempre me habían atraído. Luego sabían como a pipas de Tijuana. O sea, Sí, era un poco Sí. como si fueran, yo los recuerdo como kikos. sí, una ¿no? cosa, sabía con lo que estaba sazonado. Sí, yo creo que tendremos que volver a traerlos Sí. para aquel recuerdo. Hombre, yo recuerdo cuando vino el de, ¿cómo se llama? El que luego tuvo el True Crime. El rey del cachopo. El rey del cachopo. Pero claro, no es tan divertido ese momento. Divertido no es. No es ningún momento divertido, pero fue curioso a posteriori Claro. recordarlo porque además salíamos ahí de portada del capítulo de Netflix. Sí. Él vino primero para hacer el pulpo y luego vino para hacer el cachopo. Y la foto que salía en la portada de Netflix la hice yo. La hiciste tú y estábamos Broncano y yo, que no coincidíamos. Eso es. Coincidimos Casi- pocas sí, veces. coincidisteis pocas veces. Pero sí, salíamos los dos ahí, era loquísimo. De repente estabas ahí en Netflix y era un documental que iba de otra cosa. De muy otra cosa diferente, que no sí. tenía nada que ver. Sí. Pero bueno, es que son tantos años. Hmm. Hemos repetido tantas comidas Y además. luego hay que decir también, por si alguien no lo sabe, que a veces nos llevamos cosas a casa. Muchas. Muchas veces. Sobre Y todo Javier. Javier Javier es como el presidente que le dejan como una parte. le dejan, él tiene su tupper aparte y luego Sí, el tupper de los y luego demás. nos repartimos los pobres ahí las migajas. Y luego hay muchas veces que tú haces el programa desde Coruña. Muchas veces. Y ahí ya probamos cosas gallegas. Ya. Sí. Que te digo una cosa, una vez Javier se enfadó conmigo porque dije, es que ya no hay más cosas gallegas que traer. Uf. Y Javier dijo, cuidado, que estás entrando en terreno Claro, pantanoso. claro. Pero es verdad que lo hemos hecho muchas veces desde allí y cuesta mucho encontrar a alguien que lleve algo a la radio, porque luego encima tiene que ser cerca de la radio. Hemos hecho tantas cosas porque Galicia tiene mucha variedad. Galicia tiene muchas cosas, pero reconozco que hemos hecho muchas cosas. Claro, es que al final con que vaya 10 veces al año ya estás haciendo 30 o 40, ¿no? ¿Y cómo relaciona, o sea, cómo determina Galicia tu relación con la comida?
¿Te sientes gallego a la hora de comer? Hombre, por supuesto. O más canario, porque yo soy bueno... del partido Empanazi. Empanazi Sí. me gusta. No, es porque como gallego reivindicamos... Los gallegos son muy gallegos. Ujú. Aunque no haya un partido independentista fuerte, somos muy regionalistas, muy nacionalistas de lo nuestro. Ujú. Entonces la comida nos hace ser muy fascistas de lo culinario. Entonces de repente vamos fuera y miramos por encima del hombro. Yo creo que es un poco una lupa de lo que luego le pasa a España, fuera de España, que van mirando como, en España se come mejor. Pues los gallegos somos los más de eso. Vale. Entonces sí que hay una relación muy íntima con lo bien que se come allí, con el pan, con la utilización del pan, porque no solo es que se haga una variedad de panes tan buenos, porque depende mucho del pueblo y hay muchos pueblos, con lo cual hay muchos panes, sino que un gallego no puede comer sin pan. Yo me lo quitaba por el gluten. ¿Eres muy panero? Eras muy Ya panero. no. Ya no. Pero mi padre no puede comer sin pan. Pero bueno, también se hace pan de maíz. También lo como. Claro. Lo que pasa es que el pan de maíz, ya me lo has explicado tú, que engaña, porque luego le meten otras cosas. Bueno, algunos sí, claro. Claro. Entonces, pero sí, mi padre al final me compraba, como no puede entender, mi padre hay dos cosas que no entiende, como gallego, que no coma pan, entonces Eso cuando no voy... no puede ser. No lo puede entender, porque él come pan en todas las circunstancias. Pan Incluso con cosas. cuando vamos a un asiático pide pan. Dice, el pan, porque no puede entender, aunque sea, se podría hacer un bocadillo de pan, porque el pan es todo, es el centro de la comida. Entonces, cuando voy, intenta venderme algún pan. Te He lo comprado cuela- pan te de lo maíz, cuela de pan de alguna espelta, manera. he comprado un pan de no sé qué, pan alemán, que lo venden porque allí hay 1000 panaderías y todas tienen 1000 panes. Y soy una de las grandes decepciones que le ha dado la vida es que yo ya no coma pan ni cebolla. Tampoco. La cebolla, esto es el que otro la- día me miró la ce- como una decepción familiar brutal. Pero escucha, la cebolla además es que está en muchos sitios. Yo creo Claro, que es que- prácticamente no hay empanada que no lleve cebolla. No, me consiguió una sin cebolla, en plan, mira, he conseguido una sin gluten ni cebolla. Ostras, Como eso si ya me tiras es... un cartón. Y, ¿Por qué no y comes cebolla? Porque te sienta fatal. Me sienta fatal. Te Ya me produce explicaste que era gases. por los prebióticos, ¿no? Produce Por la- gases, sí. eso es. Tiene un efecto prebiótico Y- muy potente. Da de comer a las bacterias que generan gases. Eso es. Pero hay una diferencia entre la cocinada y la cruda y creo que voy a la contra yo. Me sienta mejor la cruda que la cocinada. A mí me machaca la cruda, cruda? me repite, pero la cocinada me mata. Aunque esté súper triturado. Aunque esté no súper, sepas al que contrario, solo con que se cuele un trocito, es que lo noto. Y dije, ¿esto llevaba cebolla? Muchas veces lo he preguntado después. Ay, sí, lleva un poquito, pero casi no se nota. Ya está. Y ya estaba yo... ¿Y qué plato tienes que probar sí o sí cuando llegas a Galicia? O sea, vez que tienes que Pues probar ese mira, plato. antes era el pulpo, pero es que me dan mucha pena los pulpos. Esto le está pasando a muchos gallegos, ¿eh? Ujú. Son animales diferentes, no se pueden tener en cautividad, inteligentes, y allí es que las pulperías van a saco. Ya. De hecho, tienen vedas el pulpo gallego porque está muy limitado y lo traen de otros sitios y llega un momento que dices, ostras, que... Uf, y lo como, ¿eh? Yo en ese sentido no soy una persona súper comprometida con esto, pero es verdad que intento evitarlo. Entonces, ¿qué como cuando voy allí sí o sí? Pimientos de Padrón, yo creo. ¿En serio? Sí. Es lo típico ¿Y de... esos te Y una de sientan bien? pimiento. O Porque mejillones, a mira. mí los pimientos me repiten No, mogollón. a mí no. ¿No? Fíjate, fritos además, Sí, que sí, 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 esto sí, es sí, sí. horrible, ¿no? Pero No, con la me sal, sientan además la fatal. sal gruesa encima. Me sientan fatal. Ya no pica ninguno. No, bueno, pues yo me he comido uno este verano que picaba. Sí, qué suerte. Sí. Y Fíjate, picaba mucho. Considérate afortunada, ¿eh? Sí. Para uno que cojo eso, por eso me Sí. pasa, porque Y no me sientan bien. mejillones siempre. De cualquier manera. A mi chica le encantan además y es siempre siempre que vamos, mira, ya tienes la Venga, respuesta. Siempre vale. que vamos es pimientos para mí, porque ya no, y luego mejillones y tortilla de Betanzos. Bueno, Es el pack. la Ya ves tortilla qué de sencillo, ¿eh? Bueno, no está mal, con eso ya hemos comido. Hombre, si le pones un poco de pan. No, yo no. Ganaría yo un no. poco. Sí, ganaría porque allí es muy, muy bueno el pan. Y la tortilla de Betanzos sin cebolla, porque allí está prohibido con cebolla. Ujú. De hecho, yo creo que hasta les quitan las licencias, ¿no? Sí, no es verdad, pero no. Es donde se empezó a hacer la tortilla en Betanzos. Sí. De Y- hecho, la trajimos a la Es vivir, verdad. la tortilla de Betanzos. Y ya sabes que se desparrama el Que es huevo. muy líquida. Hay Eso. mucha gente que no le gusta eso. Y que No, le da... porque están acostumbrados a los mazacotes con los que puedes como montar paredes. Total. Y eso les suena como raro, ¿no? Y meterle además de todo, chorizo, pimiento. No.
Esto lo hacen mucho en el centro de España, ¿no? Sí, Meterle incluso todo. las abren y les meten cosas dentro, rellenas dentro, de cosas. Sí, como o en País Vasco, ¿no? Le ponen como ensaladilla, sí, cebolla camarón, uf. Claro, imagínate Pero la es que en tortilla una de con cebolla. Betanzos es imposible meter Y además nada. la cebolla endulza mucho, ya lo de tortilla con cebolla o sin cebolla, la tortilla endulza, o sea, la cebolla endulza. Tiene un sabor muy dulce. Entonces se carga un poco el huevo con la patata. Yo aquí estoy ya... ¿Y ha cambiado mucho tu manera de comer en estos últimos Desde que años? nos conocimos. No, en estos últimos años. O sea, si hablas, por Sí, ejemplo, hombre. del burque adolescente, ¿no? Sí, Y ahora. sí. Pero gracias a ti, ¿eh? Gracias. No, es gracias a ti que te combinaste perfecto con mi agobio por envejecer bien. Entonces, como el meme este de dos brazos dándose la mano. Y de repente cambié, empecé a meterle proteína siempre a las comidas, que ahora estoy en una fase nueva, que si quieres luego hablamos. Luego hablamos. Y sí que cambié en ese sentido y empecé a controlar mucho más lo que comía, a ser más consciente, a investigar, a preocuparme. Antes no, yo me acuerdo en la universidad que yo me podía zampar... Lo que fuera. ¿Cómo se llaman? Pan... Es que ya ni me acuerdo el nombre. No, el pan que es como Bimbo, ¿Sí? pero con azúcar. Pan de leche. Pan de leche. Moldes enteros de pan de leche trabajando con Coca-Cola y chocolate. Imagínate la mezcla. Ahora no podrías. Sí, bollería industrial a saco, patatas, muchas golosinas, sí. Claro, decir que cuando tú y yo nos conocimos fue para la película de Leticia Dolera, la de Sí. Requisitos para ser una persona normal, y que ese proceso fue muy bonito porque cuando viniste a la consulta, en principio era... No se sabía si lo iba a hacer. Primero ¿te no se acuerdas? sabía si lo ibas a hacer o no. Porque Es verdad. tenían que ver si lo conseguía, porque era un papel de una persona Complicado. con sobrepeso, y si yo no conseguía engordar, que le había pasado a otros actores en otras películas, tú sabes quiénes. Sí, Raúl Arévalo, por ejemplo, Claro. no conseguimos que subiera peso para gordos. Ujú. Claro, entonces de repente no puedes y es fundamental en Para la ese relación papel. con la protagonista, entonces no puedes no tener sobrepeso. Entonces empezamos la dieta. Claro, pero lo que pasó ahí fue muy curioso, que cuando hicimos la primera analítica, la analítica estaba regu, Sí, es sí. decir, ahí el burque era el burque que comía pan de leche Exacto, sí. con galletas. Sí. Y claro, de repente plantearnos subir de peso con esas analíticas, con ese colesterol, ¿te acuerdas? Claro. Y tal, lo vimos como bastante complicado. Fue como, pues no sé cómo vamos a hacer. Entonces se planteó la idea de normalizar primero las analíticas. Sí, como bajar para luego subir. Bajar todo, 2 normalizar. semanas bajando, que me Eso es. decías, no cojas el ascensor, sube siempre Sí. andando, haz mucho deporte, camina muchísimo, porque caminar era muy Sí, importante. y de repente empezamos a organizar toda la alimentación y en como 2-3 semanas volvimos a repetir las analíticas y ya estaba- estaban todos los valores. Y eso que es difícil en tan poco tiempo bajar el colesterol, Sí, pero lo que pasa bajamos, es que tú fuiste muy bueno ahí, fuiste fui muy disciplinado, sí. Y luego, También hay que decir que mi colesterol es genético. O sea sí, bueno, que- pero conseguimos normalizar sí, muchísimo como los acercarlo resultados. mucho al rango Eso es. normal. Pero es verdad que yo he tenido fases anteriores, porque claro, si mi madre me escuchara, me diría, tú comías muy bien cuando eres adolescente. Eso es verdad. Pasa es que comía muchísimo y tenía la tendencia al colesterol desde adolescente yo. Y a pesar de que hacía Mucho deporte. Sí, muchísimo deporte, pero tenía esto. Claro, si ya le metes todos los fritos, la bollería y tal, Se te va. lo estropeas. Claro. Sí, y luego al final conseguimos llegar casi a los 90 kilos. Sí. Porque esta mañana estaba repasando Sí, los sí, datos 92 y creo que 90 era, ¿no? Sí, 90 y algo. Es una locura, y partíamos de 76, creo Sí, que una era, o cosa algo así. Eran, o sea, eran 14 kilos en sí, total. una sí. locura. Sí, sí. Y claro, de repente fue muy divertido porque me venías y me contabas que te había cambiado la manera de caminar. Todo, sí, que se de me abrían repente los se te abrían pies, las piernas, de repente los pies tú... se me ponían para tu punto- soportar más peso. Claro, tu punto de gravedad había Sí. cambiado y que dormías peor, que te costaba respirar, Sí, que te sí. cansabas a subir escaleras. Pero Claro. bueno, como era un objetivo claro el que tenías, vamos, yo te felicito porque lo hiciste muy, muy bien. No, claro, para mí era como si estuviese teniendo la oportunidad de ser Robert De Niro. Claro, porque nunca habías hecho una película, esa fue Yo tu no había primera- hecho ni películas ni nada. Entonces de repente es, no, vas a engordar, o sea, vas a hacer un trabajo de transformación actoral, aparte de que te vamos a pagar por hacer una película y que está muy y bien. que vas a ser uno de los protagonistas. Entonces yo fui a darlo todo. Claro, fíjate, la mayoría de los actores cuando vienen a las películas, cuando vienen a verme y el objetivo es subir peso, que hemos tenido actores que han subido muchísimo peso, cuando se sientan delante dicen, esto es muy fácil, yo sé hacerlo. Y no es tan fácil, No ¿verdad? es tan fácil, no. A no ser que tengas un problema hormonal y te salga solo,
lo general es que si tú has sido delgado toda la vida, de un mes para otro engordar es muy difícil. Claro, porque no consiste en comer lo que tú quieras y empezar No. a comer, yo qué sé, ultraprocesados, Es bollería. disciplina. Es comer lo mismo que se come, aumentando las grasas saludables, aumentando el aceite, aumentando el aguacate, aumentando Recordemos. los frutos secos. Eran, yo tenía que desayunar como si estuviese en un hotel. Yo me acuerdo como las descripciones, como si estuvieses en un buffet libre. Siempre mezclando el hidrato con la proteína. Siempre con proteína y con e una hidrato. grasa saludable. Eso es. Siempre. Que además yo me zampaba, claro, me lo pagó la película, el engordar, con lo cual yo iba con Paco Plaza y Leticia a hacer, Claro, a es que- hacer la es que- compra en el Es que eso supermercado tiene un porque me la coste. pagaban. Claro, porque eso tiene un coste. Claro, es decir, claro. subir de peso tiene un coste. Si me tomaba blisters de jamón cada 2 horas, o sea, enteros. Y luego hacíamos cada Claro. 2 horas, hacíamos un tentempié. Sí. Y siempre mezclamos hidrato con proteína Era otra vez. desayuno, el redesayuno. La era media mañana. La media mañana y luego a mediodía comía como en una boda, con postre, pan, todo. Luego le metía un batido de proteínas equivalente a otra comida. Sí. Ese era mi Ese postre. ya sentado, Sí, tranquilo. esto ya comiendo normal, sí. Luego merendaba de cumpleaños. Y luego cenaba, otro batido en la cena equivalente a otra comida. Sí. Y luego recenaba, que eso ya es Recenaba. lo que le vuelve loco a la gente, que Sí. es antes de dormir, come algo. Otro poquito. Sí, Otro y poquito. claro, yo entraba como un tonel en la cama y tenía pesadillas, dormía fatal, no me dejabas. Me dice, el sexo evítalo, porque gastaba calorías. ¿Te entonces- dije eso? Sí, el sexo en la medida de lo posible Eso evítalo. no lo recuerdo. Sí, sí, porque claro, gastaba calorías. Y entonces tú necesitabas todas las calorías en mí. Eso no lo recuerdo, Sí, no lo sí, recuerdo. sí. Ahí tienes que haber dicho, ¿pero qué me estás contando? Y recuerdo los batidos que acabé aborreciéndolos porque Sí, eran de pero fresa, chocolate o vainilla. Fresa, chocolate o vainilla. Y al claro, final pero ibas era- a la fresa porque era lo refrescante, porque pero los otros era ya una no manera, podías. claro, era una manera de hacer otra comida que fuera líquida y que realmente no te costara. Mira, en la Pues película era con leche. Era con leche. En Claro, la imagínate película- que encima yo luego me di cuenta años Que eras después intolerante a la que no lactosa. me sentaba mal. Sí, sí. En la película El espía de las 1000 caras, con Carlos Santos, que Sí. también tuvo que subir muchísimo peso, Carlos Santos me escribía a WhatsApp y me decía, no quiero tomarme el batido. Y Tío. era como, venga, Carlos, te lo tienes que tomar. Entonces me decía, es que me está generando hasta, no sé, porque no era un batido solo de proteínas, era un batido que tenía proteínas, hidratos y Una grasas. comida, era todo, estaba totalmente sí. combinado. Y él se sentaba con una pajita y poco a poco, No, yo iba- poco a poco, se le iba haciendo bola al Yo pobre. ni lo pensaba. También yo tengo mucho saque de natural. Yo es una cosa que he ido controlando. Yo comía, nos lo recordaban este verano, mi hermana y yo competíamos a ver quién comía más siempre, porque teníamos como una genética privilegiada y podíamos comer, pero claro, nos sentaba fatal el estómago, que yo Claro. creo que no lo destruimos, pero sí que es verdad que yo tengo mucho saque si me das la oportunidad, que lo intento controlar. Entonces yo me lo metía y adiós, ¿sabes? Lo que pasa es que luego estaba... Claro, Ojo, muy estaba incómodo. en una pesadez. Y luego también acuérdate que empezaron a aparecer estrías, que Sí, teníamos que yo tener no, pero me cuidado echaba con rosa- la piel. rosa mosqueta. Teníamos que utilizar, claro, rosa mosqueta para me que dio no un saliera. cubo, Leticia me dio un cubo, Sí. como de 1 litro. Y venga, y a untarte. y yo metía las 2 manos y me untaba Como en si rosa fuera mosqueta manteca. porque quería luego, cuando volviese a mi peso, no tener estrías. No tener estrías. Y entonces, Claro. venga a darle. Yo creo que es más fácil adelgazar para una película que engordar. Yo creo que también. Yo creo que es más fácil. Aunque la gente piensa que no, para mí creo que es más fácil, porque al fin y al cabo cuando un actor tiene que adelgazar para una película, no sé, por ejemplo, cuando hice con Mario Casas, el fotógrafo de Munchausen, lo pasamos mal, pero porque en su caso él tenía mucha musculatura. Claro. Entonces él tenía que dejar de hacer deporte para que el Eso le músculo... estresaba. Claro, entonces eso le estresaba, porque si tú a alguien que quiere adelgazar encima le quitas el deporte, cuando asociamos adelgazar, más deporte. Claro. Tiene que irse fuera del músculo. Claro, hubo un momento en el que tuvo que dejar de hacer deporte y lo pasó muy mal en ese sentido, pero yo creo que es más fácil para un papel bajar de peso que subir de Yo peso. creo que también, porque de alguna manera tu cabeza se acostumbra. Sin embargo, a estar comiendo, a meterte un batido equivalente a una comida de 1 litro de leche después de haber cenado, no te acostumbras. Pero en aquella época tú no eras muy hipocondriaco. Siempre lo fui, lo que Pero pasa es que no- igual no me mostraba. No. Pero no te recuerdo muy hipocondriaco. Fíjate, mira, en una película que hice con Andrés Gertrudis, que se llama Morir, pues imagínate de lo que iba la película, Claro. ¿no? El No había título, sorpresas, el ¿no? título lo decía Sí. todo. Andrés durante toda la película fue
tenía todos los síntomas que tenía el personaje. Y encima estaba bajando mucho peso porque al final era una persona que moría de cáncer. Psicomatizaba lo que le pasaba. Pero al no personaje. solo él, lo llegó a psicomatizar también su perro. O sea, hubo un momento ya Sí. que él pensaba que también el perro tenía cosas. Pero yo no te recuerdo a ti ahí muy... No, o sea, igual... subiste de peso y además es que al final pasa una cosa muy bonita, que es que las analíticas del final, cuando ya hemos alcanzado ese peso, estaban mejor que las que teníamos Las del en el colesterol, inicio, sí, que tenían sí, el sí, colesterol. sí. Yo creo que es verdad que no me hago bien, porque creo que la meta de hacer la película era muy grande y motivaba un montón. Pero sí que es verdad que mi punto como de cansancio fue cuando me di cuenta de que, claro, yo tenía que rodar un mes. Que tenías que mantenerlo. Tenía que mantenerlo ese mes. No era ya has llegado a la peli y se acabó. No. Tienes que seguir comiendo durante el rodaje. Es decir, había la nevera de Burke. Eso me Y entonces acuerdo. que nadie toque la nevera de Burke, llena de cosas, y yo tenía que ir con mis batidos de proteína, que aún creo que conservo uno de recuerdo. Sabes que ya los han retirado, ya no Sí. existen esos. Están prohibidos, ¿no? Están prohibidos. Los han retirado. Dios mío, lo que me hice. Pues sí, ahí recuerdo de... Yo quiero darme el placer de no comer, de comer normal, de irme con los demás. Pues no, tenía que seguir con los frutos secos, porque encima no podía comer hamburguesas, que era... Claro, que es cuando tú piensas que vas a subir peso y dices, bueno, pues voy a comer eso, lo que tú dices, Claro, hamburguesas, pizza, no bollería iba por ahí. porque entonces te matas. Claro, no es que entonces no llegas. Claro, entonces tenía que comer mucho fruto seco, Muy que hincha sano, mucho. Claro. Eran, Mucha grasa saludable. las nueces, menos mal que no escogí manía porque me gustan mucho, pero tú con 3 nueces ya no puedes más. Pues venga a comer nueces. Y ahí es donde, digamos, vi la última etapa del tour más difícil. Y que estabas muy cansado al Estaba final. muy cansado. Te costaba mucho desplazar ese peso. Sí, me costaba desplazar el peso, lo que te dije, notaba las miradas ajenas por la calle que yo nunca había notado, como, no, mira ese, ¿no? Claro. De repente empiezas a valorar otras cosas. Y luego la bajada, ¿te acuerdas cómo Sí, fue la me acuerdo bajada? perfectamente. Me acuerdo que fueron 2 semanas Ujú. y volví y no había bajado nada. Y tú me dijiste... Pero ¿y ahora qué hacemos? Además tú me decías, no te preocupes, cuando engordas rápido, adelgazas rápido. Esto es como un globo. Y entonces yo dije, pues perfecto. Así con esa voz, además. Sí. Y entonces llegué y tú diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Te he perdido de alguna manera? ¿Y ahora qué hacemos? Y entonces yo te confesé que como yo había estado tantos meses sin poder beber alcohol ni una cerveza, me tiré bebiendo cerveza las 2 semanas. Y me dijiste, esto no puede ser, claro. Ahora sí que tienes que volver, pero a retirar. Y entonces me quitaste la cerveza. Y recuerdo que también me decías, ahora he comido hamburguesas, o sea, todo lo que no te habíamos dejado Claro. comer durante ese tiempo, te lo comiste en esas 2 semanas. Claro, todo lo goloso Eso es, que se habías supone mantenido. que debería haber comido, pero no podía, me apetecía, aunque me quitase los batidos, y entonces se compensó, se equilibraron quedaste las como calorías. estabas. Claro, subió el colesterol y no bajó el peso. Y entonces ya me quité el alcohol, empecé a ser un poco más y fue rapidísimo. Lo bajaste muy rápido, sí. Muy rápido. Lo Y luego años después ya empecé a ponerme en serio con el deporte y tal. Pero es verdad que para mí fue un antes y un después, ¿eh? Mm. El tema de la relación, o sea, por lo menos pensar la comida. Hasta ese momento no habías sido consciente de lo que te ponías en No. el plato. No, y el tema de tantas comidas al día, siempre que estén combinadas, y llegó un momento que yo no era capaz. Luego aprendí, porque tú también me fuiste enseñando de otra manera, que la proteína no es solo carne. Pero yo había un momento que decía, ¿cómo voy a comer sin carne? ¿Sabes? ¿Cómo voy a comer unas lentejas si no lleva pollo? ¿Sabes? Y entonces poco a poco también fui aprendiendo que hay otras formas de proteína y que lo importante es que esté. Eso es. Y ahora estoy en la fase de entreno mucho, Ujú. creo que no tomo suficiente proteína. ¿Crees que no tomas suficiente Sí. proteína? No, a veces pienso que... También es la edad, ¿eh? Pero pienso que cada vez como que siento más dolores musculares después de ir al gimnasio. Y yo digo, ¿pero qué está pasando aquí? Y entonces digo, ¿no será? Que no estoy comiendo suficiente proteína. Claro. Bueno, pues habría que verlo. Y entonces he empezado a intentar consumir proteína sana, sin echar cacitos, que eso creo que no hace falta. Bueno, pues, o sea, pero tampoco pasa nada Es porque comida, te ¿no? suplementes con, Claro. con proteína. Tampoco Claro. pasa nada. Mira, Tampoco quiero pasarme con la proteína. la proteína en polvo, ¿sabes para qué sector de la población está genial? Para los abuelitos. Sí, ¿no? Claro, porque cuando llegas a una cierta edad, o sea, yo lo veo, por ejemplo, por mis padres, tienen ya problemas de dentición, les cuesta mucho Sí. masticar la proteína y suelen tender a irse hacia el hidrato, ¿no? Es decir, cremas de verduras, cosas así, y tienen mucho déficit de proteína. Ese déficit de proteína es el que les va a hacer que su musculatura se mantenga estable. Y sabes que hay un riesgo
riesgo de sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular que aparece en la edad adulta. Y que provoca las roturas, ¿no? Eso es, claro. Yo siempre les explico, tu hueso se convierte muy poroso, para que te hagas una idea, si nosotros tenemos una buena colchoneta que si nos caemos hace que ese golpe rebote, no es lo mismo que si no tienes prácticamente nada de musculatura, que esto se va a romper, clac, 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 y se va a romper en nada. Entonces es muy importante para la gente mayor que conserven esa buena musculatura, aunque siempre se va a perder. Y una buena idea es añadir proteína Cacitos, en polvo. ¿no? Claro, por ejemplo, mira, la proteína de guisante, claro, no tiene por qué ser proteína de suero de leche Claro, o proteína de origen yo cuando animal. pensaba en la proteína en cazo, o sea, en bote, pensaba en química. Claro, pero puede ser proteína de guisante, de soja, de cáñamo, pero imagínate, una crema de verduras a la que le añades un cacito de proteína de guisante. Y ya lo completa el cuerpo. Ya lo tienes, porque tienes Sí. el hidrato y la proteína. Y luego, si lo pones bonito y le pones un chorrito de aceite de oliva por encima y un poquito de huevo picado o trocitos de Ahora jamón... se le llama AOVE. Perdón, AOVE. Pues ahí lo tienes perfecto. Sí, sí, ¿Lo sí. ves? Es una manera de comer proteína y es una proteína que es proteína de guisante. O sea que no hay por qué demonizar Ya. tampoco este tipo de proteínas en polvo. Lo que pasa es que hay que ver qué proteína, qué aditivos tiene. Claro. Porque las que tienen sabores, las que son de... Hay muchas que tienen polialcoholes, que Porque eso ¿qué le produce pasa una al alteración a la músculo microbiota. si tú, digamos, lo estresas con el gimnasio? Porque yo, otra de las razones, ya ves que todo va con un razonamiento de voy cumpliendo años, quiero estar sano, quiero envejecer bien y cada vez cumplo más años y entonces menos pasan mal, más y menos cosas, mal. claro. Entonces, de repente tuve problemas cervicales por De acuerdo. artrosis y me dijeron todos los médicos tienes que protegerte bien con músculo. Y ahí es donde me puse más en serio en el gimnasio. Claro, pero fíjate, mira, la musculatura necesita aminoácidos. O sea, es como para construir la musculatura nosotros necesitamos ladrillos. Sí. Y esos ladrillos son aminoácidos. Y los aminoácidos hay de dos grupos. Unos que se llaman esenciales y otros que se llaman no esenciales. Los no esenciales tú solo puedes generar esos aminoácidos, pero los esenciales los tienes que comer de la alimentación sí o sí, porque tu cuerpo no los puede generar. Luego, si tú no consumes esos alimentos esenciales, como por ejemplo el triptófano y hay muchos más, tu cuerpo no va a poder generar ese músculo de manera correcta. Entonces, si tú si tú trabajas el músculo y luego no le das ladrillos para que se pueda recuperar, pues ahí es donde está el fallo. Ya. Claro, por ejemplo, yo veo ahora mucha gente, mira, algo que estoy viendo mucho en consulta, sobre todo en mujeres, ¿eh? Mujeres muy jóvenes con prácticamente nada de musculatura. Ya. Muy delgadas, pero con prácticamente nada de musculatura. Que tú las ves vestidas y dices, oh, yo quiero ser como ella. Pero luego cuando las analizamos con la máquina de bioimpedancia, esta que tengo en la consulta, vemos que prácticamente no tienen nada de masa muscular. ¿Por qué? Porque no están consumiendo proteína. Es decir, están manteniendo el peso a base de, Lechuga. claro, batidos verdes, Ya, no ya. sé, que todo eso está fenomenal, pero necesitamos meterle proteína. Porque De si no, nada origen- más te cansas más, ¿no? Porque el músculo es Claro, energía también, ¿no? de origen animal o de origen vegetal. Yo ahí no me meto. Hemos hablado antes de la proteína de guisante. Pero si tú no consumes proteína, no vas a tener musculatura. Entonces, cuando las ves sin ropa, te impacta, porque están como blanditas, es decir, Ya, no hay ya, nada ya. que rellene esa musculatura. Entonces están muy delgadas y aparentemente asociamos delgadez con estar sano y nunca tiene por qué, o sea, no tiene por qué ser así siempre. Hay veces que alguien que está delgado puede tener unas analíticas que te pueden de susto, les puede faltar masa muscular y realmente incluso pueden tener los niveles de grasa muy elevados, colesterol, triglicéridos, Claro, grasa por dentro, la visceral. de dentro, sí. Eso es, grasa visceral y alguien que tiene un ligero sobrepeso, sus analíticas están perfectas, porque la distribución es correcta. Ya. ¿Y la proteína repara el músculo? ¿O solo...? La proteína te ayuda a formar ese músculo. Y si ese músculo ha sido trabajado, necesitas esa proteína después. Claro, porque tú, digamos, lo digo con palabras vulgares Vale. y desde la boca de un ignorante. Vale. Tú cuando levantas pesas y haces fuerza en gimnasio, lo que haces es estresar el músculo, Claro. ¿no? Y ese músculo tiene que crecer. Claro. Y para que crezca necesita ladrillos. Y Claro. los ladrillos son aminoácidos. Y Entonces, los si tú aminoácidos tienes- vienen de la proteína. Entonces, si tú tienes un nivel de proteína y le vas metiendo cada vez más fuerza al gimnasio, pero no aumentas la proteína, Claro, por eso hay mucha gente que toma después de entrenar batidos de proteína de suero de leche. ya. Claro, entonces eso lo que ayuda es a meter más ladrillos para que ese músculo, para que lo entiendas fácil, ¿no? Para que ese músculo pueda crecer. Ya. ¿Y tiene sentido que a mí me duela el músculo? Después de haber Sí, hecho deporte. Sí.
Pero es que me duele muchos días. De hecho, ahora llevo 5 días sin ir y estoy a lo mejor perfecto otra vez. A lo mejor estás cargando Estoy demasiado, sí. Claro, me estoy a lo pasando. mejor estás cargando Creo que me estoy demasiado. pasando como en todo lo que hago. A lo mejor estás Sí. cargando demasiado. Pero sí, es importante, o sea, sin irnos a una dieta proteica o una dieta solo de proteínas, que sabes que siempre combinamos el hidrato con la proteína. Sí. Pero si tú no consumes proteína, pues tienes un problema. Claro, porque la proteína idónea, yo recuerdo cuando la tomaba equilibrada, que era cuando estaba contigo, era muchísima. O sea, para meter bien de proteína había que meter muchas lonchas de pavo. Entonces, al final, si te pasas como yo ahora el yogur, que me tomo un yogur griego 0%. Claro, pero los yogures no tienen solo proteína, tienen proteína y tienen hidrato. Pero ¿y los gramos de proteína en el conjunto son suficientes si lo único que desayunas es un yogur griego con avena y todas estas cosas? Claro, ¿Es suficiente o pero- tienes que hacerte 2 huevos? Pero fíjate, el yogur siempre tiene la lactosa, que sería el hidrato, Sí. ¿no? Y la proteína, que sería la caseína en este caso, ¿no? ¿La leche sin lactosa no tiene proteína? No, la leche sin lactosa es otra cosa. Ah, A ver, vale. Uf, La leche uf. sin lactosa, escucha, a ver. Vamos a hablar de un vaso de leche, Sí, desnatada, ¿vale? sí. Un vaso de leche desnatada. Vale. La leche desnatada tiene hidrato y tiene proteína. Vale. Tiene la lactosa y tiene la caseína. ¿Sí? Vale. La lactosa es un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Vale. Y yo tengo un enlace que lo une, es un disacárido. Y yo tengo una enzima que se llama lactasa que lo corta. Ajá. ¿Vale? La gente que es intolerante a la lactosa, lo que ocurre es que no genera suficiente cantidad de esta enzima. Entonces no consigue romper este disacárido y eso se convierte en una molécula que para él no es digerible y produce distensión abdominal, diarrea, gases. Exactamente. Vale. La leche sin lactosa, lo que ha hecho la industria ha sido añadirle la enzima, de tal manera que todos los disacáridos están rotos. Ya. Pero la composición Sigue química... teniendo lactosa, pero tiene lactasa. No. Lactasa es la enzima. Sigue teniendo las moléculas que componían la lactosa, Sí. es decir, la glucosa y la galactosa, pero no están unidas. Las han separado. Las han separado. Vale, de tal vale. manera que te van a sentar bien, porque no necesitas ese enlace para O poderlo sea, romper. es lo mismo, pero ya... Lo mismo, pero roto. Digerido ya. Eso es. Sí. Claro, porque la leche sin lactosa está muy dulce, que hay gente que piensa que tiene azúcar. No dices que esta leche tiene azúcar. No es que tenga azúcar, sino que la molécula le está rota, ese disacárido le está al roto, esa molécula de glucosa le dan ese sabor dulce a la leche. Ah, vale. Pero la composición es exactamente la misma. Ya. Vale, es O sea, decir, que la solamente- proteína está. Eso estamos, Vale. y luego está la proteína aparte. Vale. Claro, pero la leche, luego ya si estamos hablando de una leche semidesnatada, pues tendrá un poquito de grasa y si es una leche entera tendrá un poco más de grasa. Y un yogur griego es igual, es decir, tiene una porción de hidrato y una porción de proteína y luego ya la grasa ¿Y dependiendo es de la suficiente cantidad. tomar un yogur griego todas las mañanas para tener el... Claro, pero si yo me tomo, por ejemplo, un yogur griego y luego le meto avena, fruta, ahí ya estoy subiendo mucho el hidrato, ¿lo ves? Y Ya. solamente la proteína del yogur griego No compensa. deberías de comer algo más de proteína. Yo ahí le metería un huevo, por ejemplo. Y con un huevo y un yogur, Ahí vas bien. metiéndole... Y frutos secos servirían de hidrato y proteína también. Pero los frutos secos son grasas saludables, Ya. maravillosos. Vale. Claro, O sea, que le tengo que complementar un poquito, un poquito. ¿no? Claro, pero entonces dices, voy a comer huevos todos los días. No, bueno, pero puedes utilizar otra fuente de proteína, puedes utilizar salmón, puedes utilizar atún O un cacito. o un cacito. Claro, En el yogur. hay mucha gente, por ejemplo, que se hace porridge, imagínate, Sí. ¿no? Eso es lo que me hago yo, pero con yogur. Vale, pues y le ponen, para suplementar, le ponen un cacito de proteína de suero de leche isolizada. Y eso está bien. Y ahí ya has aumentado la cantidad de proteína. Bueno, eso es- Compras una proteína que sea neutra, que no tenga sabor, porque sabes que el problema es que hay veces que hay proteínas que tienen sabor a chocolate, a vainilla y tal. Entonces ahí hay que estar muy atentos a qué tipo de edulcorante han utilizado. Porque si el edulcorante que tienen es un polialcohol, xilitol, manitol, eritritol, muchas veces produce muchos gases y hay mucha gente que le sienta muy mal. Yo es que tengo ahora la obsesión de que los suplementos que tomo sean solo ese suplemento y no lleven 50 cosas Excipientes. más. Claro, porque al final añades y añades y dices, tú quieres tomarte, bueno, la creatina casi siempre la venden sola, pero magnesio, que sea magnesio, que no sea magnesio con no sé qué, con no sé cuánto, con colágeno. Claro, pero sabes que el magnesio, no todos los magnesios son iguales. Sí, esto Sabes lo sé. que hay 200.000 tipos Citrato, de magnesio. Claro, por ejemplo, biciclinato. el carbonato de magnesio es un laxante.
Que Entonces, ayuda para ir al baño. Pues entonces carbonato de magnesio es el que se utiliza como laxante. Luego tienes citrato, tienes bisglicinato. Yo creo que tomo Bisglicinato. Sí. El citrato y el bisglicinato es el que mejor se absorbe. Sí. Y dependiendo a la hora del día que lo tomes, el efecto es diferente. Si lo tomas antes de ir a la cama, tiene un efecto relajante. Y si lo tomas por la mañana, pues es totalmente distinto. Y hay... No, ese es el colágeno. Hay colágeno marino y de otro tipo, ¿no? ¿Y el colágeno qué? Fíjate, Bueno, están de debate, ¿no? yo no soy tan fan del colágeno. No. Mira, yo si tuviera que hablar de la suplementación básica para mí, pero claro, esto hay que adaptarlo. Sí, Me sí, refiero, sí. no todo el mundo tiene que tomar suplementación, pero por ejemplo... No hace falta, muchas no hace cosas la traen falta, la comida, eso es. Pero si etcétera. me dijeras qué cosas... Los básicos. Los básicos, yo diría un omega 3, que Check. fuera puro, Check. ¿vale? Que pasara control IFOS, que me garantizaran... caros, ¿eh? Sí, claro, pero que me garantizaran Sí. que va libre de metales pesados, de PCBs. Un magnesio, Check. sí, en forma de citrato o en forma de bisglicinato. Un poco de creatina, Check. ¿vale? En dosis muy pequeñas, pero no Sí, todo el mundo. 3,5 gramos. Claro, tomo es yo. lo que decimos, no Sí. todo el mundo puede tomar creatina. No puede y a lo mejor no quiere. No quiere o no lo necesita. Sí, sí. Y luego, bueno, hay gente que necesita vitamina D3 con K2, claro, habría que ver. El tema de la suplementación a mí me parece un tema muy bonito, pero me parece un tema muy complicado. Sí. Muy, muy complicado, porque creo que hay que tener detrás una base de química importante para conocer qué suplementación le... Claro, pero como no hay receta ni nada, la gente hace, "Oh, venga, más, todo lo que haga falta". Pero es que eso no funciona. Y Ya. encima hay algunos Que se contradicen, ¿no? contradicen y que también, por ejemplo, es muy importante a la hora que lo tomas. O que incluso pueden interaccionar con los mismos alimentos. Es decir, el magnesio, por ejemplo, puede interaccionar con el calcio de la leche. Entonces tienes que tener cuidado. Y hay algunos como, ya no me acuerdo, pero yo recuerdo porque yo he probado muchos. Y entonces te decían, mejor no lo tomes con vitamina C. Claro, o sea, es Aléjalo. claro, es que por eso digo que pueden Sí. interaccionar entre ellos o incluso pueden interaccionar con los alimentos. Y luego también puede influir a la hora a la que te lo estás comiendo. Eso es. A mí es una parte que me encanta porque Claro, es ahí, que eso es divertidísimo. claro, es muy, muy divertido y sale todo el rollo químico ahí para poder combinar las cosas. Pero a mí me ha llegado a pasar a veces en la consulta que viene alguien con una lista de 15 suplementos y dices, ¿y esto quién te lo ha mandado? ¿O Ya, cuánto ya. tiempo llevas tomando esto? Y a veces es que no son necesarios, incluso pueden llegar a ser totalmente perjudiciales Después para de las que personas. del nefrólogo al que trajiste aquí, yo me conciencié mucho con Claro, eso. hay que tener mucho Intento cuidado. limitarlos a los que tengan como base muy fuerte, sólida y que te den un resultado. La vitamina D me dijo el médico que la tomase. Claro. Entonces la tomo con grasa. Bueno, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble que necesita la grasa para ser absorbida. Pero bueno, si por la mañana te tomas, por ejemplo, imagínate, una rebanada de pan con un huevo y le pones un poquito de aceite o Eso le pones... ya entra como... Claro, o le pones un poco de aguacate o ¿Y eso unos frutos cuánto secos dura? y ya lo tienes. Porque esto es otra cosa, por ejemplo, aunque no seas fan del colágeno, Sí. que yo estoy pensando en retirarlo, estaba a pruebas, Vale. porque yo me tomo los suplementos por el dolor de cuello, porque se me pasan las manos el dolor y entonces intento leer mucho de el omega 3 sirve para el dolor. Me he tomado también, ¿cómo se llama esta especie que también es como antiinflamatoria? La cúrcuma. La cúrcuma. Todo lo que leo que puede ayudar Claro, al pero dolor mira, lo pruebo. Por ejemplo, el omega 3. El omega 3 sabes que está compuesto de EPA y de DHA. No es lo mismo que tenga más EPA, que tenga más DHA, que no solamente sea EPA, que solamente sea DHA. O sea, es que el mundo de los suplementos es un mundo increíble. Claro. Y no puede ser lo mismo un suplemento que te cuesta 60 euros a un suplemento que te Ya. cuesta 5. Esto lo he entendido. Entonces, lo de- hay veces que es mejor tomar poquito, pero que lo que estés tomando realmente haya sido recomendado para ti, viendo una analítica, viendo tu sintomatología y viendo que no interacciona con ninguna otra patología que tú tienes, a tomar 200 cosas que en el fondo no te están haciendo Ya, nada es porque que ni siquiera son de calidad. Creo que además leí que el mundo de la suplementación es uno de los mercados millonarios que están creciendo cada vez más porque la gente se vuelve loca. Claro. Y entonces intenta meter todo porque piensa que cuanto más meta, mejor voy a estar. Bueno, y porque también es no una lo cuestión venden de porque volumen, lo ¿no? necesitas. Lo necesitas. Lo exacto. necesitas. Y no todo el mundo necesita suplementación y la suplementación no siempre se necesita en el mismo momento. O sea, me refiero, yo por ejemplo Que ahora puedes necesito... parar, ¿no? Bueno, Por sí, ahora temporadas, necesito una cosa y a lo mejor dentro de 6 meses necesito otra. O sea, no es esto de, esto ya me lo quedo y voy añadiendo. Por eso lo que te decía, ¿no? Que viene alguien a la consulta con 15 suplementos y dices, pero ¿quién te ha mandado esto? Y hay gente que lleva tomando suplementos desde hace 10 o 15 años, que no tiene nún Ya. sentido. Yo le pregunto a ChatGPT en plan, ¿qué
base científica tiene esto? ChatGPT sabe bastante, ¿eh? Pues le digo, dime si tiene fuentes y justifícamelo. Y entonces, según me dice, Decides. y ahora le he metido lo del riñón, porque claro, como el nefrólogo me asustó tanto, ahora le digo, pero que no sea perjudicial para el riñón, o sea, busquemos un equilibrio, le digo. Y entonces... el Pero colágeno ChatGPT está ahí cogido de un hilo. Es Claro. como, está colgando de un hilo porque hay como un Pero poquito mira, de... ¿sabes una cosa que le falla al ChatGPT? Que no conoce tu historial, Ya. que no conoce tus analíticas, que no conoce Bueno, tu estilo de a lo vida. mejor sí, ¿eh? A lo mejor, A lo mejor sí. Ni confirmo ni desmiento. Entonces me callo. Pero de todas formas, yo lo hago... intento ser mesurado y ya te dije antes que quería ir contigo para otras cosas y demás, y ahí te soltaré toda la perorata. Pero lo que te iba a decir, el colágeno, yo me lo voy a quitar, pero ahora que lo estoy tomando lo quiero tomar bien. Entonces, dicen que tiene que ser con vitamina C. ¿Cuándo te tienes que tomar esa vitamina C? ¿Al momento de tomártelo o vale un día? Junto ¿Entiendes? todo. Claro, yo digo, el kiwi amarillo y me bebo el colágeno. Y tienes que hacer una bola con ello como un Claro, hámster, como- tenerlo un rato aquí ¿Cuánto- y luego ya... ¿Cuánta ventana tienes para que esa vitamina C o lo que decíamos, grasas saludables... en una misma ingesta. Es decir, en una misma ingesta, por ejemplo, cuando quieres que se absorba la vitamina D, pues que en esa ingesta en la que vale, tú no te vas vale a que tomar... desayunes vitamina D y luego comas a mediodía grasa. No, Tiene no que ser a la vez. Tiene que ser en la misma Vale, ingesta. vale. No vale lo de... Tú acuérdate del modo hámster. Vale, todo ahí. Todo ahí machacado y luego te Ya. lo tragas. No, pues lo de los suplementos me parece un temazo, porque Es un creo que temazo. estamos descontrolados. Es un temazo, sí. O sea, tú dices magnesio, creatina, Bueno, creatina no para todo el mundo, ¿eh? Yo, Bueno, pero- yo básico sí que diría magnesio y omega 3. por esos ejemplo. básicos. Para mí sí. Y vitamina D, ¿quién lo necesita? Quien lo necesite porque las analíticas lo tiene bajo. Yo Eso lo tengo es. bajo, a mí Claro. me lo recetaron, Y digamos. hay que ver si con K2 o no con K2. ¿Cuál es la dependiendo diferencia? Pues no todo, o sea, la vitamina, cuando tomamos vitamina D3 con K2, hace que la vitamina D se absorba en la zona donde se tiene que absorber. Pero existe una contraindicación para la gente que está tomando anticoagulantes. Por ejemplo, que vale, toma vale. Adiro, Sintrón, Que y es cosas importante así. estar alerta. Por eso, o sea, que lo del tema de la suplementación sí, pero tiene que recomendártela a alguien que realmente sepa de Ya, suplementación. Es verdad. Y no vale ChatGPT. Y no vale ChatGPT. Esto es muy importante. Pues con esto cerramos. Sí, sí. Con esto cerramos. Gracias, Burke, por habernos venido a contar. Podríamos estar hablando 2 horas. Podríamos estar horas. Anda que no hay temas. ¿Algo te queda por contar? ¿Algo que no hayas dicho? No, esto ya te lo preguntaré en consulta, Luego me pero el tema preguntas. del Helicobacter. Esto Luego es hablamos. Importante. Venga, hablamos. Gracias, Manuel. A ti. Nos vemos el domingo. Nos vemos. Hay quienes ven una bacteria acechando en cada bocado. Les da cosa la lechuga cruda, desconfían del sushi y si un tomate lleva 3 días en la nevera lo miran como si fuera radiactivo. Pero lo cierto es que no hace falta ser hipocondríaco para preocuparse por lo que comemos. A cualquiera le puede arruinar el día o la semana una mala digestión, una intoxicación o simplemente una sospecha. Por eso, hoy queremos recordar las claves para una cocina segura y tranquila. Manos limpias, superficies limpias, comida bien cocida y sobras bien guardadas. No se trata de obsesionarse, sino de repetir siempre los mismos buenos hábitos. Por ejemplo, algo tan básico como lavar bien las frutas y las verduras, con agua fría del grifo, sin jabón, frotando con las manos o con un cepillo si hace falta. Y en el caso de las hojas verdes, enjuagarlas bien una a una. Si hay dudas, se puede dejar unos minutos en agua con vinagre, pero lo importante es enjuagar muy bien después y secarlas bien. Así cocinar dejará de ser un campo de minas para convertirse en un lugar de calma. La tranquilidad no está en evitar todos los riesgos, sino en saber cómo prevenir los importantes. Y si esto ayuda a que Burke tenga un poco más controlada su hipocondria, ya habrá valido la pena. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en próximos capítulos. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.